Cosas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Bienvenidos, hoy estamos engalanados, ya que el catedrático, escritor, columnista y más que nada intelectual y analista de los temas contemporáneos, egresado del Colegio de México y con una gran trayectoria en el Grupo Reforma, en el Tecnológico de Monterrey, nos aceptó la invitación. Don Rogelio Ríos Herrán, bienvenido una vez más, y es que aparte de los huracanes políticos que hemos estado viendo en los últimos días, que nos viene otro huracán que nos mandaste la imagen, y mientras nos platicas cuándo llega y por dónde, pues vamos a tratar, a ver si entra bien la imagen. Video, que lo tenemos por aquí seleccionado. Dame un segundito. Sí, porque es la imagen de satélite desde la estación espacial. Así es. Ajá. Y me dejó impresionadísimo. No, imagínate, se nos viene encima todo eso, Frank. Sí, olvídate. Entonces, me dejó realmente súper impresionado la primera imagen. Vamos a ponerla a la audiencia y si tú nos haces favor de decirnos por dónde llegaría y si hay, pues ya ahora sí el gobierno alertó a la población, si no lo haremos a través de este medio, de decirle a la gente, bueno, pues ahí se debe venir y es una tormenta bastante grande. Entonces, enorme. Rogelio Ríos Herrán, con tu experiencia, pues realmente nos puedes un poquito ilustrar. Con todo gusto, estimado Frank. Aquí está el ojo del huracán. Así, ahí se ve perfectamente, sí. Y se ve muy bien. Perspectivas, pero me mencionabas que entraría por algún estado, ¿por dónde sería? Por la península de Yucatán, pero sobre todo por la Riviera Maya, la zona turística de Cancún, Playa del Carmen, y el segmento que se extiende hasta Chetumal, que es ya donde termina, digamos, el territorio nacional y empieza Belice. Entonces, está creando una gran ansiedad, estimado Frank, porque la trayectoria de los satélites apunta a que una vez cruzando la península de Yucatán, por supuesto con los daños que ocasione en Quintana Roo, en Yucatán, en Tabasco, en Campeche, no se diga, ¿no? Seguiría su trayectoria, recobraría fuerza en el Golfo de México y entraría en algún punto indeterminado entre Tampico y Poza Rica, y si es más cerca de Tampico, Soto la Marina, la pesca, toda esa zona que acaban de sufrir los estragos del ciclón Alberto, entonces hay muchas posibilidades de que llegue hasta acá, hasta esta parte de Nuevo León, a Monterrey, a pesar de que estamos a 700, 800 kilómetros de la costa de Tampico, pero tú sabes la fuerza de esos fenómenos naturales, son impresionantes. Y bueno, como nos fue hace un par de semanas en la tormenta Alberto, que no tenía fuerza de huracán, ni siquiera número 1, pero que dejó una cantidad de agua impresionante, pues aquí en Monterrey, en el estado de Nuevo León, no solamente los habitantes de la zona metropolitana, agricultores, ganaderos, están muy ansiosos sobre la trayectoria de este huracán, que como dato curioso, porque estuve viendo alguna información sobre el huracán, en un lapso de 36 horas, un día y medio aproximadamente, pasó de ser considerada una tormenta tropical
a un huracán de categoría 5. Ya hizo sus primeros estragos en algunas de las islas del Caribe. No recuerdo exactamente, una isla muy pequeña que la dejó destrozada. Entonces, es parte de estos nuevos fenómenos de huracanes que de la nada o de tormentas tropicales muy fuertes de la nada se convierten en huracanes, pero no solamente de categoría 1 o 2, estimado Frank, o 3, que ya son de por sí muy dañinos, sino de categoría 5. Y yo había leído por ahí consideraciones de científicos, de meteorólogos, de que quizá habría que inaugurar una nueva categoría, la categoría 6. Imagínate cómo está la situación por el cambio climático, las aguas calientes de los mares, etcétera. Esa es la ansiedad que ha provocado, estimado Frank, en toda esta zona del país. Me dejas impresionado porque justamente ayer el diputado que se parece a Madero, no recuerdo ahorita su nombre, Gustavo Amadero, ¿cómo se llama? Gustavo Madero, sí, Gustavo Madero. Perdón, pues estaba diciendo que se acabaron el fondo de emergencias, que el gobierno de México pues realmente está quebrado. Imagínate esta tormenta, si vienen con toda esa fuerza y no hay los elementos para atenderla, ¿qué se espera? ¿Qué se espera? Exactamente. Además, tenemos la experiencia reciente, fines del año pasado, lo recordarás muy bien, el huracán Otis, me parece que era en Acapulco. Eso fue todavía más impresionante. En menos de 24 horas subió a la categoría 5 desde la categoría 1. Un fenómeno que tardaría días, por lo menos, no sé, una semana o más. Fue en horas y, por supuesto, como sabemos, pescó completamente desprevenida a la población guerrerense, a toda la costa, la costa grande que se le llama, ¿no? Hasta Zihuatanejo y más abajo en Pinotepa Nacional. Entonces, pero sobre todo el foco más duro fue en Acapulco, la zona metropolitana, que hasta la fecha, porque tengo amigos que tenían ahí algún departamento en la playa y todo, no han podido recuperarse. Ha habido pérdidas totales de edificios enteros, de condominios, etcétera. Entonces, no hubo un aviso suficientemente fuerte para la población. Ahora, no veo que sea tampoco con la suficiente fuerza, y estoy hablando de todo el territorio nacional. Ya debería estar movilizado el ejército, la Guardia Nacional, para prevenir, no solamente cuando ya está el desastre encima, pero sabemos que los políticos en México, Frank, están ocupados en todo menos en misa, como decían las abuelitas antes, ¿no? Exactamente, y pues has hecho una descripción de lo más elocuente para este tipo de situaciones, y pues me da la impresión de que a López le preocupa más su reforma judicial, dejar sin efecto al Poder Judicial para ya bautizar el gobierno de Claudia Sheinbaum a su manera. Claro. Y pues hay mucha polémica, incluso tengo entendido de que Justino Compeán, que es dueño de la W y accionista del periódico El País, sí, le quieren fabricar, como a mucha gente, como a Loret de Mola, como a muchísimos periodistas, les están fabricando cargos para, quizás no los encarcelen, pero sí para atormentarlos. Sí. Entonces, esto se me hace a mí, pues, muy sucio, con todo el respeto, mi apreciado Rogelio. Así es. Déjame decirte, tocaste dos temas muy importantes, lo de la reforma judicial y los periodistas. La reforma judicial, medida por estándares internacionales, estimado Frank. Hay una comisión de la ONU dedicada a las cuestiones de democracia y desarrollo institucional. Es un nombre muy largo, pero se le conoce como la Comisión de Viena. Y entonces ellos van examinando a lo largo del mundo los elementos que se desarrollan en los países, que están en funcionamiento en los gobiernos, que acercan o alejan a esos países de la democracia, la manera de celebrar sus elecciones, las consultas públicas, y hay un estándar que ellos establecen le llaman mejores prácticas internacionales. Y fíjate que dentro de esas mejores prácticas internacionales,
está el hecho de que por ninguna razón, dicen los expertos de todo el mundo que integran la comisión de varios países, no es una camarilla ahí que ande conspirando, no es gente de alto nivel, dicen que para nada es recomendable la cuestión de someter a voto la elección de ministros de la Suprema Corte, jueces de distrito, jueces del fuero común, porque se presta a que esos jueces puedan ser manipulados, comprados, presionados, chantajeados. Hay 10,000 formas de hacerlos torcer la justicia. Además de que llegaría a los cargos judiciales gente sin preparación, simple y sencillamente por ganar una elección. Entonces, imagínate, ¿no? Pero eso es uno de los puntos centrales de la reforma judicial. Entonces vamos a quedar muy mal parados en estas mediciones de las Naciones Unidas. Y esto nos va a afectar no solo el prestigio de México, sino en todas las cuestiones que pueden llegar hasta los préstamos de los bancos externos, de Banco Mundial y todo, porque se vería muy frágil o ya prácticamente roto el Estado de Derecho en México si la Suprema Corte deja casi de existir como tal o son elegidos los ministros, que ya sabes cómo se las gastan, ¿no?, en Morena para las elecciones, ¿no? O sea, que corremos el riesgo de tener ministros y magistrados por dedazo. Por dedazo, y aquel que logre reunir más dinero para una campaña. ¿Quiénes estarían dispuestos a darle dinero a un magistrado, a un juez para una campaña? Los narcos, mi querido, son los principales clientes del sistema. Claro, pues los principales, pero no los únicos. También, no sé, grandes empresarios que tengan ahí un proyecto, no sé, o cualquiera que traiga un asunto penal y pues se le acerca al juez o al candidato a juez. Es decir, el riesgo de corrupción, no digo que todos lo sean, ¿verdad? Hay gente que se conserva honesta, desafortunadamente es la menor cantidad, pero imagínate que es como abrir un bazar enorme, un mercado, en donde se van a encontrar los que ofrecen la mercancía y los que la compran, estimado. Está un poco burdo el ejemplo, pero más o menos, ¿no? Pues sí, o sea, el ejemplo es cruel, pero cierto. En el país predomina el narco y los narcos son los que más reciben órdenes de aprehensión, encarcelamientos. Claro, sí. Ahora, no entiendo porque quieren liberar una gran cantidad de presos, no sé si ya los liberaron, y a la vez meter esta reforma judicial, pues aquí están jugando. Aquí están jugando, que incluye una ley de amnistía, que es una de las primeras medidas que ya está, que incluso ya se aprobó, pero falta, digamos, el aspecto reglamentario de la ley, cómo se va a aplicar. Y por lo que yo he visto en los detalles, le da una amplia facultad al presidente de México de indultar, algo parecido a las atribuciones que tendría el presidente de Estados Unidos, pero sin la vigilancia para el presidente de México de una Suprema Corte fuerte. Entonces, si ya hiciste débil la Suprema Corte, ya la puedes manejar a tu antojo, pues tú puedes perdonar a quien sea, tus propios hijos, no sé, al compadre que lo agarraron en la movida. Es una cosa discrecional impresionante, porque no hay protocolos o casos que se justifiquen o que no se justifiquen, es completamente abierto. Entonces se van ahí haciendo este tipo vas juntando las piedritas, la elección de los jueces, la sustitución casi de golpe de todo el Poder Judicial, 2,600 o 3,000 juzgadores en todo el país de todos los niveles, que de un día para otro van a renunciar todos los que están, mientras se hace la elección de los otros. Ya se ha pedido, por supuesto, que eso sea gradual, pero falta ver que hagan caso, ¿no? Pero sería un trastorno, un verdadero huracán de categoría 5 o mayor en el terreno político, por esta obsesión del presidente López Obrador de sacar a como sea una reforma judicial que necesitaría ser negociada con todos los actores políticos. Sabemos que hay una mayoría que ganó Morena en la elección, pero eso no quiere decir que nada más van a decidir entre ellos cosas tan importantes como la que tenemos enfrente para el mes de septiembre. Ya sabemos que este huracán va a venir en septiembre y ya sabemos su trayectoria y los daños que va a causar, Frank. Mencionaste algo bien importante, por eso me gusta invitarte, Rogelio, y ojalá podamos contar contigo mínimo una vez por semana. Sé que estás ocupado, pero por favor, porque tú eres un intelectual y sabes muchas cosas que yo no sé. Ahí te va.
Por ejemplo, acabas de mencionar un ejemplo bien importante de Estados Unidos. Sí, el presidente tiene el poder de perdonar criminales, pero sigue sujetado a la Corte Suprema. Es más, el mismo Trump, que fue presidente y que tiene el derecho de estar inmune por el hecho de haber sido presidente, sí. Fue declarado culpable de 40 cargos y nadie se los ha quitado. Y la Corte Suprema ahorita está en un debate y se están comiendo a los jueces a pedazos. Sí, La juez inmunidad. Sonia Sotomayor, la única latina en la Corte Suprema, dijo, oigan, pues queremos tener entonces un rey que quiera verificarse por arriba de la ley, y lo puso en su lugar con un decreto que sacó ella, fue la única y fue latina. Mis respetos para la mujer. Y puso a Trump en su lugar y los hizo pensar a todos. Ahora, aquí lo que pasa es que varios de esos jueces fueron puestos por Trump. Claro, sí. Entonces, ahí está el equilibrio de fuerzas, pero esto no se ha definido. Esto sigue y podría darse un cambio, un revés, porque en Estados Unidos hasta el presidente Biden hizo una declaración al respecto y no le gustó el tema de la Corte Suprema y no fue unánime, porque les menciono, la juez Sonia Sotomayor se opuso y dijo que no le parecía, en pocas palabras, y que se estaba pasando a Trump por encima de la ley. Eso en resumidas cuentas. Ahora, la pregunta obligada, porque él es el único que nos puede dar respuesta, don Rogelio Ríos Serrano, porque sí, para graduarse del Colegio de México no cualquiera, ¿eh? Gracias, pero sí. A mí me ha costado trabajo graduarme en mis dos carreras y he tenido que estudiar mucho y no fui con excelencia académica. Conoces mejor que nadie al ex canciller Marcelo Ebrard. Él pidió piso parejo, se hizo de lado en la elección prácticamente, ahora es parte del gabinete y se ve que del gabinete es de los únicos que realmente resalta porque tiene experiencia. ¿Cómo lo ves, Rogelio? Con todo el respeto que te tengo, y porque reconozco que tu opinión pesa. Nadie más puede decir una opinión equilibrada a este respecto, más que, honestamente, tú. Adelante. Muchas gracias. Bueno, mira, es muy interesante lo de Marcelo Ebrard, porque cuando parecía que ya estaba prácticamente fuera de la política, es decir, que ya no tendría posibilidades por haber perdido esta elección interna en Morena, frente a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, fue de nuevo invitado a un puesto en el gabinete. Marcelo no es nada más su persona y su equipo inmediato. Representa una corriente dentro de Morena que a mí me sorprendió, es más numerosa quizá de lo que hubiera pensado. Él ha hecho trabajo político desde décadas atrás, entonces en diferentes partidos políticos, y siempre ha tenido a donde va, de donde sale de un lado o se va a otro, muchos seguidores que van cambiando con él, es decir, no es un personaje solo. Eso yo creo que lo tomó en cuenta Claudia Sheinbaum, por supuesto, para incorporarlo, y número dos, como bien lo dices, por el trabajo que hizo en el sexenio anterior, sobre todo en los 3 primeros años, de 2018 a 2021, que fue el único, como decimos en México, que le sacó la chamba al presidente López Obrador. En todos aspectos, andaba consiguiendo vacunas, pipas para distribuir gasolina, negociaciones durísimas con Mike Pompeo, con el presidente Trump, con Mike Tyson, el señor que se encargaba del comercio en Estados Unidos. Bueno, en todo andaba. Entonces creo que es una oportunidad que se presenta también en el siguiente sentido, y porque lo conozco y sé que él piensa con convicción genuinamente en esto. Él está a favor, sigue estando a favor de la integración con Estados Unidos y Canadá, a favor del TEMEC, como el instrumento ideal para normalizar, equilibrar la relación entre México y Estados Unidos, que siempre es muy complicada porque comparado con
con Estados Unidos. México es un país mucho más pequeño, más débil en su economía, su política, su poderío militar. Y Marcelo Ebrard representa, ahora que he estado analizando la composición del gabinete, ahora que también he visto que en los últimos 3 años de gobierno de López Obrador, y lo han señalado varios analistas, casi todos o todos los moderados, los personajes moderados dentro de toda la Cuarta Transformación, que es un montón de grupos y tribus y todo, estuvieron saliendo. Veían que el presidente cada vez les hacía caso, menos caso o nulo caso, y entonces prefirieron hacerse a un lado. ¿Qué pasó? Se quedó rodeado López Obrador de un círculo interno muy cerrado de radicales, que entre ellos se sabe, porque hay investigaciones y filtraciones y todo, que no son simpatizantes de un tratado de libre comercio, que no verían incluso con malos ojos, a pesar de que es una locura completa, estimado Frank, que México pusiera sobre la mesa como elemento de negociación, bueno, nos salimos del tratado, ¿no? Del TEMEC, ¿no? Así como que si fuera lo más simple del mundo. Y dentro de lo que vi ahora con el nombramiento de Marcelo en la Secretaría de Economía, me parece que va a ser un gran contrapeso interno a este grupo de más radicales y todo, que falta ver si también van a poder rodear a Claudia Sheinbaum. Tengo mis dudas de que también López Obrador le vaya a imponer a estos 4 o 5 que son con los que habla todos los días, con los que le consiguen con quién hablar. Ellos deciden con quién habla y con quién no habla el presidente, porque entonces se viene la lucha muy intensa. En el 2026 toca la primera revisión general del Tratado de Libre Comercio, la cláusula Sunset, que se habló cuando se renegoció, ¿no? Cada 5 años se va a revisar la pertinencia del tratado, los ajustes y todo. Y esta del 2026 amenaza ser no solamente una revisión para ajustes pequeños, le movemos aquí y allá, una pequeña afinación del carro, ¿no? En una de esas es pérdida total del carro, ¿no? Y si sigue esta radicalización, si no la para Sheinbaum, si ella es parte de esa misma radicalización, y grupos y personajes como Marcelo no logran hacer el equilibrio, el contrapeso, entonces es un escenario, digamos, más negro. Pero creo que la labor que va a jugar Marcelo, porque además es lo que él ayudó mucho a hacer en la anterior administración, aunque estaba en relaciones exteriores, llevaron ellos el peso más fuerte de la negociación con las autoridades económicas de Estados Unidos. Y lo curioso es que ahora que está en economía Marcelo, va a regresar ese poder de negociación a economía. Entonces, yo creo que por ahí va, en el sentido de que tú sabes que en la política hay estrategias, hay preferencias políticas y todo, pero también hay táctica. ¿Qué conviene en este momento? De cara a lo que se nos viene encima, conviene que no, ya ganó Morena, por supuesto, mucha gente sigue desanimada y todo, pero hay que trabajar con lo que hay. ¿Qué conviene? Que una figura como Marcelo Ebrard, que es más moderado, más centro moderado, que a todos los demás que rodean al presidente, y que no han dejado por completo que la propia Claudia Sheinbaum tenga margen de maniobra, porque el presidente y los más radicales pues la quieren tener aquí muy controlada. Marcelo juega un papel de equilibrio y convenza a Sheinbaum, convenza a los demás en el gobierno de que sería una locura salirse del Tratado de Libre Comercio, y por el contrario, es mejor profundizar en la integración económica con Estados Unidos. Él propone una fórmula que se puede aumentar la integración económica con Estados Unidos sin perder, son 2 niveles, sin perder la soberanía nacional. El debate con los radicales es que aumentemos la soberanía nacional aunque perdamos o quede muy abajo o desaparezca la integración económica. Entonces, ahorita están en juego esas 2 fuerzas y yo creo que el papel que desempeña Marcelo Ebrard lo vamos a ir revisando con todo gusto, Frank, porque esta es una situación dinámica que está en curso, ¿no? Como dicen en las noticias, es una noticia en curso. Y ahora, yo creo que esa va a ser la labor fundamental. Apreciado Rogelio, los supermercados de Estados Unidos están sin aguacate mexicano. Mira, y sí. Aguacate colombiano, ni el aguacate peruano, ni el aguacate brasileiro han podido llenar los anaqueles, básicamente, y ha subido de precio.
85 centavos de dólar un aguacate, Rogelio, es algo. No. Y tengo entendido que esta semana se pudrieron en la frontera 100 furgones de ferrocarril con aguacate, los han estado regalando a la gente porque no están cruzando al lado americano. ¿Qué piensas tú a este respecto, Rogelio, con tu visión? Mira, es una situación terrible, pero además son ese tipo de cosas. Esto no es un desastre natural, un huracán que nos cayó, que no pensábamos que esto es un desastre humano. Es decir, el incidente que ya se había repetido en años anteriores, en que atosigan, hostilizan, amenazan o incluso retienen por algunas horas a los inspectores del Departamento de Agricultura en Estados Unidos en el terreno, en Michoacán, certificando que el aguacate venga de Michoacán, tenga la calidad necesaria para facilitar ya todo el proceso de exportación, prácticamente que lleguen directo cruzando la frontera a sus puntos de destino, pues se ve interrumpido. ¿Por qué? Porque, como bien lo comentaste al principio del programa, hay partes del territorio nacional, regiones muy extensas, en las que la autoridad es la del crimen organizado, los narcos, los caudillos locales, políticos aliados con los narcos, y que están extorsionando, ¿no?, a los productores de aguacate y de muchas otras cosas más, cobrándoles piso y todo, y que ven como una amenaza que haya inspectores de Estados Unidos en la zona. Entonces se les hace muy fácil, se les ocurre que los pueden amenazar, retener y todo, y vienen estas represalias. No sé cuánto vaya a durar la situación hasta que juzguen las autoridades de Estados Unidos pertinente que ya pasó el peligro para que los inspectores sigan su labor en el terreno. Pero cada día que pasa, y esto que me dices de los vagones de ferrocarril, realmente es para romper el corazón, porque detrás de todo eso hay mucho trabajo perdido, una cadena de gente desde los sembradores, agricultores, los que recogen el aguacate, los transportistas, muchas familias que viven de eso, estimado Frank. Entonces, ¿por qué no ha actuado el gobierno desde hace tiempo para que esta situación se evite, ¿no? Para que tengan el control efectivo de toda esa zona y además disminuyan los costos para los productores? Los que son extorsionados tienen que pagar piso, los que no, pues tienen que pagar la protección de guardias privados, no sé, y todo eso, merma las ganancias, y no solo las ganancias económicas, yo supongo que hasta el ánimo y las ganas de seguir en esa actividad, estimado Frank. Lamentable por todos lados. Sí, por eso me interesaba mucho tu punto de vista de internacionalista, porque has estudiado estos temas muy de fondo y pues realmente estuviste 5 años de compañero de clases en el aula del canciller, ahora secretario de Economía, Marcelo Ebrard. O sea, tú eres el único que tienes propiedad para hacer el análisis en estos aspectos. Y realmente, pues mencionaste hace algunos minutos que realmente Marcelo Ebrard tiene la capacidad, de equilibrar todo esto que está pasando, porque lo mismo fue con el limón. Morena en la clandestinidad vendió las minas de sal y se las compró a Japón y parece ser que las está vendiendo, pero el hecho es que las minas de sal no están operando en México y México es líder en producción de sal. Entonces hay una serie de aspectos, Rogelio, que están estancándose y pues realmente ahí Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, si se cortan el cordón umbilical de López, pueden regresar México a muchas cosas dentro de la productividad y pues yo siento que López ya está dando patadas de ahogado ya en sus últimos meses. ¿Cómo lo ves, Rogelio? Tú conoces más de esto que yo. Pues mira, quedan ya 3 meses, julio, agosto y septiembre. Hasta el 30 de septiembre, a medianoche, termina su mandato. Mucha gente dice, gracias a Dios, pero en el mes de septiembre, si nos pega este huracán de la reforma judicial, que está obstinado el presidente en sacarla a todo costo y no importa lo que pase, cuando es una reforma tan importante, estamos bajo observación internacional, como te mencionaba hace rato, y puede tener repercusiones políticas y financieras muy dañinas. Bueno, a pesar de eso, López Obrador está rompiendo también una tradición no escrita
de los presidentes anteriores, y lo vimos con Peña Nieto, cuando López Obrador ganó la elección, ese fue el 2 de julio, esa vez fue en julio, por el calendario electoral, cayó la elección en julio. Casi al día siguiente o a los 2 días ya le estaba tocando la puerta del Palacio Nacional a Peña Nieto, incluso antes de tener su constancia como presidente electo. Y Peña Nieto le abrió la puerta, le dio ahí un paseo por el palacio durante un día o dos y platicaron, y ahí se dice que hicieron un pacto de impunidad y todo, ¿no? Lo que a mí me llamó mucho la atención es que Peña Nieto de inmediato se hizo a un lado, me parece que lo hizo demasiado rápido, pero bueno, siguiendo esa tradición, para empezar a darle su lugar pues al presidente electo, ¿no? No hace lo mismo, volvemos a este 2024, y no ha sucedido así. Ya debería ahorita ser la que tiene los reflectores, los micrófonos, la atención de los medios de comunicación, pues la candidata ganadora, Claudia Sheinbaum, que por un problema creado por los senadores de Morena, no están completos los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación, entonces se está retardando muchísimo la calificación de la elección. No se sabe hasta cuándo le vayan a dar la constancia de presidenta electa a Claudia, y es un periodo muy peligroso porque sí, es la candidata ganadora, pero formalmente no sé qué pueda pasar, que haya alguna situación en que ella se retire, sea retirada. Estoy aquí elucubrando un poco, pero es una situación que crea mucha incertidumbre, porque ni acaba de irse el presidente anterior, López Obrador, sigue de protagonista, sigue en las mañaneras y los micrófonos y hablando más que Claudia, y se la lleva en las giras, y en las fotos aparece Claudia atrás de él, no le da su lugar. Es decir, y esta tradición que te decía de un presidente que ya debe saber su papel e irse retirando y no salir con reformas de este tipo al Poder Judicial, o en su momento, tal vez el único ejemplo que rompió también esa tradición fue José López Portillo, que en el día de su último informe de gobierno anunció la nacionalización de los bancos, y ya estaba ahí en las filas de enfrente Miguel de la Madrid, que se quedó así helado, ¿no? Oye, ese problema me los vas a heredar, pero calientito, ¿no? Pues eso puede pasar. Yo estoy haciendo esa comparación. Si se aprueba en septiembre en la Cámara de Diputados la reforma esta judicial, tal como la quiere el presidente, pues va a entrar Claudia Sheinbaum con las manos atadas completamente, con una crisis política muy grande, con una parálisis casi de todo el aparato judicial en México. Imagínate el tamaño de eso. Ni siquiera un juez del Foro Común en Nuevo León o jueces de distrito acá van a poder ya resolver sobre un asunto, porque pues todos van a estar en el limbo, ¿no? Hasta que venga el nuevo juez, por supuesto, ya nadie se va a querer comprometer. Ya está sucediendo desde ahorita, hay parálisis en varios tribunales. Pero resumiendo lo que me preguntabas, yo veo como un grave error que López Obrador no se haya hecho un lado, no haya reconocido su papel ya como presidente saliente y le haya dado paso a la candidata ganadora, que resultó ser de su propio partido. No debería haber ningún problema en teoría cuando es la sucesión presidencial dentro del mismo partido. Debería ser algo terso, consensuado, etcétera. Y no se acaba de dar. Me parece increíble, teniendo las mayorías, los de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, que la sucesión presidencial esté tan incierta, ¿no? ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿Realmente los nombramientos del gabinete van a ser todos de ella? ¿Se los va a imponer López Obrador? ¿Qué va a hacer con esta bomba que le va a dejar de la aprobación de la reforma al Poder Judicial? La aprobaría la Cámara de Diputados, faltaría la aprobación del Senado, pero solo les faltan la aprobación, la mayoría calificada, la mayoría por 3/4 de los votos del Senado. Solo les faltaría a los de Morena 2 o 3 senadores, algo así, que como son las cosas en la política en México, pues no sería tan difícil de conseguir, ya sabes cómo, ¿no? Con un buen cañonazo, no de los de Álvaro Obregón de 50,000 pesos, sino de mucho más, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero el 1 de octubre, pues sí, ya tenemos, que bueno, a la primera mujer presidenta de México, aunque no haya sido del partido la candidata de nuestra preferencia, pero nadie se está fijando en eso, sino qué va a hacer la nueva presidenta con una bomba, con un huracán encima, ¿no? Que va a recibir el cambio de mando, de gobierno. Entonces, eso es lo que yo veo como muy apresurado de López Obrador, muy obsesionado con su legado.
y que está poniendo muchas barreras al nuevo gobierno, a la nueva presidenta y a todo el país. Ahorita el mood, como dicen en Estados Unidos, el sentimiento, la atmósfera en el Poder Judicial es completamente sombría. Ya hay ataques directos contra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Le están pidiendo Ricardo Monreal, Yasmín Esquivel, que es otra de las ministras de ahí, que renuncie. Norma Piña, porque ha entrado en mucho conflicto con el Poder Ejecutivo, con el presidente, pues si no ha sido culpa de ella ni de la Corte, sino del presidente mismo, ¿no? Con su agresividad, su verbal y todas estas iniciativas que envía. Está muy complicado el asunto, estimado Frank, y todo va a repercutir, como te decía, en los demás aspectos, en la cuestión financiera, la cuestión comercial con Estados Unidos, este tipo de cosas del aguacate y otras más que van a ir surgiendo, pues son maneras de estirar la cuerda, ¿no? Estirar la rienda del caballo que se quiere desbocar, el caballo mexicano, ¿no? Y va a venir por ahí. Y por eso te digo, estos papeles que puedan jugar Marcelo, quizá otros personajes moderados, Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, también me parece una persona por trayectoria profesional más moderada, no tan guiada por ideología o un pensamiento exclusivamente ideológico. También pueden jugar un papel muy importante, pero son 2 o 3 contra toda una gran tribu que está ahí presionando. Una jauría. Una jauría. Vamos a acabar con el Poder Judicial, y si nos caen gordos los americanos, pues vamos a salirnos del Tratado de Libre Comercio. Suena a locura, pero ya se ha manejado entre voces ahí de los más acelerados, ¿no? Y es triste. Primero está México y su soberanía, ¿no? Pues cómo, ¿no? Sí, claro, exactamente. Ahora, Roger, las 2 últimas cuestiones. ¿No sientes que esto está más agitado, más empañado, más emproblemado, esta transición que es del mismo partido, fue creada por López, que ni siquiera se vieron estos problemas cuando Zedillo, por primera vez en los 70 años de historia del PRI, le entregó a Vicente Fox? Claro. No se había visto algo así. ¿Qué opinas? Mira, muy buen ejemplo lo de Zedillo y Fox, qué bueno que lo recordaste, porque desde el día de la elección que Zedillo en la noche, a las 11 de la noche, reconoció el triunfo de Fox, ¿no? La primera alternancia en la presidencia de la República en la época moderna en México, ahí se rompieron paradigmas y ahí se estableció un camino para que el presidente que esté al cargo reconozca, incluso si no le favorece la elección, reconozca que, bueno, ya hubo un resultado y debe haber una transición tersa. No me explico por qué no la hay y por qué, como han señalado también analistas y como lo podemos percibir, ni siquiera la gente de Morena está festejando en eventos, no sé, que hayan llenado el Zócalo y todo, el hecho que ha quedado ya en segundo, tercer, cuarto plano, de que, bueno, por primera vez, aunque no fue Xochitl, pero va a ser Claudia Sheinbaum, va a ser la presidenta de la República una mujer en México. Eso se supone, en teoría, debería cambiar, por supuesto, este desequilibrio enorme que hay entre mujeres y hombres en México, porque sabes muy bien que sigue predominando el machismo en México de una manera tremenda, incluso con un rostro más moderno y entre gente muy educada y todo. Pero de eso no estamos hablando, estimado Frank. Nadie ha lanzado fuegos artificiales por esa situación, porque esperaríamos que será una presidenta que va a trabajar por revertir esa desigualdad entre hombres y mujeres en la cuestión laboral, en la cuestión del cuidado de las personas en el hogar, enfermos o personas adultas mayores. Es la cuestión de que los salarios que se les pagan a las mujeres muchas veces son menores a los de los hombres. Sí, y es que tiene la carga de la casa, ¿no? Sí, trabajan 2 o 3 turnos, como dicen las propias mujeres, ¿no? Porque ya saliste del trabajo, pero siguen en la casa, ¿no? Sí, es triste, la verdad. Llega, destapa una cerveza y a ver el fútbol, ¿no? Entonces, Y todavía López entrando le cierra las guarderías y causa un montón de problemas. Ahora, pues sé que estás muy ocupado, apreciado Roger, te agradezco, pero una última preguntita, si me la permites. Con todo gusto. ¿No crees tú, porque veo muy callado al ejército, lo veo básicamente que ni siquiera fue muy influyente en la seguridad de la elección presidencial?
Ajá. Lo siento un tanto a la expectativa y tengo amigos militares, de hecho estudié con algunos de ellos, Ajá. y siento yo que están más bien como cuidando el horno, que no se le pase de tueste ni a López ni a Sheinbaum. Ahora, el problema duro es que Estados Unidos, entre Trump o se quede Biden, van a cerrar su frontera. Ya lo viste, ya están comprando aguacate en Perú, en Chile, donde quieran. Sí. Estados Unidos con su dólar puede comprar donde quiera. Ese no es problema. Donde sea. Y luego llegan los chinos a maquilar carros en México. Ok, van a decir los dos, tanto Trump como Biden, cerramos la frontera y háganle como quieran. ¿Qué se debe venir de parte de las Fuerzas Armadas y esa química con la nueva Morena o la elección de Sheinbaum ya como presidenta electa, o si va a seguir López desde ya sabes dónde tratando de manipular la situación? Es incierto, Roger, y tú sabes de eso. ¿Qué nos puedes decir? Sí, es muy incierto. De hecho, se espera que el protagonismo de López Obrador no termine el 30 de septiembre y esté donde esté, en su famoso rancho allá en Palenque, Chiapas, un nombre muy pintoresco, esté donde esté, va a tratar de seguir influyendo. Él lo ha dicho públicamente: yo, si mi presidenta me habla, voy y le ayudo. Señor, quédese tranquilo donde está, porque además, ya sin el poder presidencial, sin el fuero, acá no hay nada de que inmunidad para el presidente, teóricamente, ¿no? Pero ya no va a ser lo mismo estar en el Palacio Nacional que ser, digamos, un ciudadano más privilegiado, si quieres, por supuesto, pero trae ahí muchos pendientes que se le pueden ir yendo encima al presidente en el terreno judicial. Pero, regresando a lo que me dices, las Fuerzas Armadas. López Obrador lo que hizo fue dar un vuelco también, romper una tradición de que las Fuerzas Armadas tenían un papel muy específico en lo que respecta a la vida institucional en México. De hecho, desde el 2006, Felipe Calderón lo había ampliado para meterlos en labores de seguridad pública. Eso ha sido un debate desde ese mismo año, porque no estaba contemplado en la Constitución. Se empezó a hacer por una cuestión de emergencia, ¿no? Pero no tenía un sustento legal, y todo lo que se había trabajado hasta el 2020, 2021, iba orientado hacia eso, es decir, dar un sustento legal a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública. Pero lo que sucedió del 2018 a la fecha, y sobre todo en la segunda parte del sexenio de López Obrador, fue todavía extender mucho más el papel de las Fuerzas Armadas hacia el terreno económico. Se dice que López Obrador lo hizo para tener como aliados naturales a la cúpula militar, que se ha beneficiado de estos contratos, de empresas que se les han entregado, bueno, hasta una línea aérea, el Tren Maya, otros ferrocarriles, el manejo de las aduanas, bueno, un montón de cosas que conocemos. Gente que ha estudiado el papel del ejército en décadas anteriores. Recuerdo haber leído recientemente un análisis muy interesante de un estudiante de maestría en Harvard, que es una tesis sobre las Fuerzas Armadas. No recuerdo ahorita el nombre, pero en la próxima ocasión se los consigo. Y que decía que recién terminada la Segunda Guerra Mundial, todavía con los ecos de la Revolución Mexicana, y muchos militares que habían participado en la revolución y que veían que ya se les había acabado, ¿no?, de dónde sacar recursos y tierras y hacerse de ranchos y todo, porque ya no estaba la etapa armada de la revolución, ya estaba la institucional, con Lázaro Cárdenas y los presidentes. Entonces decidieron pactar, digamos, con los civiles a partir de Miguel Alemán. El último presidente de origen militar pues fue Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho. Y entonces darle su papel en que no serían investigados, no serían realmente llamados a la justicia, si hacían no solamente sus tareas militares, sino de alguna manera ya en un nivel más privado, podían hacer algún tipo de negocios o hacerse de algún tipo de recursos que, sin ser excesivos ni nada, pues les permitiera completar sus pensiones militares, sus salarios militares, que hasta donde entiendo nunca han sido demasiado elevados, pero que se estuvieran en paz en la política. Y incluso a partido que recordarás, el PAR, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que era una fracción del PRI muy pequeña,
se creó exclusivamente para militares en retiro, exmilitares y todo, que estuvieran ahí más o menos aplacados, ¿no? Y eso se rompe más recientemente, para no hacer muy largo el cuento, se empieza a romper en 2006 con la puesta del ejército en labores de seguridad pública en las calles, y a partir del 2018 con la extensión de este papel del ejército en la economía. Entonces, te digo todo esto porque yo veo muy complicado que Claudia quiera o pueda, en el caso de querer regresar al ejército a los cuarteles. Lo veo, por lo menos de corto plazo, prácticamente una tarea imposible, y que puede ocasionar de por sí también, como si no tuviéramos ya el huracán de la reforma judicial, inestabilidad en el ejército. Si el ejército decide, bueno, ahora sí lo de abrazos no balazos va a ser total, nosotros nos vamos a nuestros cuarteles, que se arreglen con lo que tienen. O al contrario, decir, no, pues no nos van a sacar así nada más, tenemos voz y voto en las políticas de gobierno. Podemos incluso acorralar a un presidente, como yo creo que ha sucedido entre bambalinas, ¿no? Para decir, pues me regresas al general que habían agarrado, ¿no? En Estados Unidos. En juegos. Exacto, o cosas así, ¿no? Entonces, no sé qué vaya a hacer. Yo creo que ojalá prevalezca dentro de la generación de militares que reemplace al general Sandoval, sobre todo, y a los que lo rodean, que han sido los beneficiados, ¿no? de esta incursión del ejército en la economía. Mantengan la institucionalidad y el espíritu militar, el honor militar, le llamo yo, y te lo digo porque tengo primos hermanos que hicieron carrera militar, y sé que hay un gran sector del ejército mexicano realmente convencidos de que están trabajando por la patria, viviendo de lo que ellos ganan sin necesidad de andar ahí cayendo en tentaciones con los narcos y todo. Sí, hay otro segmento que sí se han caído en complicidades, pero sigue esa llama viva de pues, el ejército para lo que está creado, ¿no? Para defender al país, defender la soberanía nacional, la seguridad nacional, pero la seguridad pública pues es de otras fuerzas policíacas, y las labores económicas, pues no sé, no todos los militares están contentos con eso. Al interior, Frank, es complicado saberlo, es muy hermético el ejército, pero yo espero que recuperen su espíritu institucional para lo que fueron creados, que está señalado en la Constitución, y que ya se recorte, no una especie de poda de este árbol que ha crecido las ramas demasiado lejos para muchos lados, ¿no? Ahora, como dices tú en ocasiones, el regalo, la joya de la corona, los hijos de López, ¿en qué lugar quedan? Y eso va a estar lo más interesante. Se dice acá en México, columnas políticas y el gossip, ¿no? Entre periodistas y todo, que se quiere proyectar a Andy, al del medio, Andrés, para una carrera política, que incluso como no se ha terminado la lista de nombramientos, que podría aparecer por ahí, a lo mejor en una posición como subsecretario de algo, que es, digamos, la posición ideal para empezar una posible trayectoria hacia las elecciones presidenciales del 2030. Faltan 6 años, pero mira, se pasan volando. ¿Quién diría que ya nada más le quedan 3 meses a López Obrador? De los otros dos, de Gonzalo y de José Ramón, creo que se llama el mayor, no sé, ellos son los de perfiles más bajos, han sido señalados por investigaciones periodísticas los tres, por tráfico de influencias, amigos que reciben contratos y todo, pero el más activo en la política, el que ha estado más pegado con el papá, y que ha tenido más trabajo político, ha sido Andy, que se le llama acá Andrés, ¿no? No sé si se llama Andrés Manuel también o Andrés nada más, pero Andy se le conoce. Y también, nada más para terminar, una vez que su papá, el presidente, ya termine de estar en la presidencia y todo, también ellos están afuera, ¿no? De esta sombrilla, ¿no? Que tiene la familia presidencial. Y como es la política en México, estimado Frank, en un momento determinado para Lázaro Cárdenas fue una verdadera piedra en el zapato, por no decir en otra parte del cuerpo, la presencia de don Plutarco Elías Calles, que no se estaba quieto, se fue a su rancho, a su finca en Cuernavaca, pero ya desde ahí no se estaba quieto. Y quería tomar decisiones, influir, hacer declaraciones en público y todo. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas? La medianoche de un día del mes de junio, julio, no recuerdo bien,
mandó un destacamento de soldados, no de policía ni nada, lo sacaron de su casa, lo llevaron al aeropuerto y lo exiliaron en un avión directo a Los Ángeles, California. Y no volvió, por lo menos hasta que fue presidente Lázaro Cárdenas, no volvió, que después creo que volvió y todo, pero es decir, también tienen que andarse con mucho cuidado y hay un papel para las familias presidenciales, no solamente para los presidentes que salen. Se supone que ya también deben aplacarse si estuvieron mucho en el candelero, en las revistas sociales, en el ambiente político, y tomar un papel más discreto. Incluye a la esposa del presidente, por supuesto, a la señora Beatriz. No sé qué va a pasar porque, como sabemos, López Obrador no ha respetado ninguna de las tradiciones políticas y no sé si en lo familiar lo va a respetar, lo veo muy complicado, pero los hijos también ya no van a tener la protección que tienen ahora, estimado Frank. Bueno, pues la moneda se queda en el aire, Rogelio Ríos Serrán. Así es. Y así es. te suplicamos de la manera más atenta que ojalá la próxima semana nos puedas ayudar a seguir desmadejando toda esta maraña de problemas y de situaciones, porque sabemos que solamente tú te escuchamos acá en Estados Unidos. Tienes tu programa Café con Atlanta, con Rogelio Ríos Serrán, muy famoso en la Visión Medios, y donde te quieren mucho. Tengo que pedir permiso para poderte entrevistar, porque tienes allí un contrato, entonces pues es difícil. Pero Rogelio Ríos Serrán, te felicito por todos tus logros, por tu gran familia, gracias, por todo lo que haces como analista, como periodista, un trabajo muy reconocido, una trayectoria que no cualquiera tenemos en México como tú. Yo siempre, mi sueño fue ser editorialista y sé que todavía me falta. Todavía necesito aprender mucho de personas como tú, como Ramón, para el análisis, para realmente concatenar hechos. Y a mí me decía un periodista, don Miguel Barragán Toroella, de aquellos periodistas mexicanos españoles muy influyentes en Excelsior, muy amigo de uno de los fundadores de Excelsior, se me fue ahorita el nombre, pero siempre me decía, Paco, es que para poder analizar y escribir tienes que vivir los hechos. Claro. Nadie te lo va a poder cocinar mejor más que aquellos que vivieron los hechos. Entonces yo era un reportero y él era director de un periódico y me decía, tienes que conocer, tienes que ir a ver a la gente, entrevistarlos, ir aprendiendo de todos, para que sepas cuál es la fórmula, por dónde va todo, y la verdad es que sí, ese es el ingrediente principal, y y no hay más en la vida del periodista. No hay un libro, ni el de Salvador Borrego, que fue el primer libro que leí, Periodismo Trascendente, todos lo leímos, y no hay un libro que te diga exactamente la fórmula para llegar a saber ser un buen analista. Y tú en el Colegio de México, mis respetos, no cualquiera entra al Colegio de México, hay que tener, para calificar el examen de admisión, tengo entendido que ya, básicamente ya debes de contar con un título, de conocer mucho del tema, si quieres ser internacionalista, como en tu caso, tú podrías ser diplomático de una manera excelente, pero ojalá y no, porque eres un gran periodista, no te vaya a pasar lo que al que exiliaron allá a Los Ángeles. Sí. Pues porque hubo una que a muchos políticos los exiliaban en las embajadas. Ya me acordé del apellido de este señor Lascurain, tú lo debes de recordar, analista de las páginas de Excelsior, creo que se llamaba Excelsior, sí. Lascurain, si no me equivoco. Pues creo que sí. Sí, Lascurain, sí. toda esa camada de periodistas,
pues hicieron un gran periodismo, pero me decían, tienes que aprender. Incluido don Abelardo Dolial, que tú lo conociste, y claro, yo me acuerdo mucho de sus anécdotas que me decía, con su cigarro aquí, Frank, no, a mí no me vengan a decir lo que no pudieron hacer. Eso era muy característico de él. Y bastó que me lo dijera una vez para siempre traer la nota, porque sabía que él castigaba a quien no le llevaba la nota. Y bueno, Rogelio, venimos de la misma redacción, te felicito. Exacto. Gracias, Frank. La redacción del padre del Grupo Reforma, el Grupo del Norte de Monterrey, que tiene grandes periodistas, que mis respetos. Rogelio Ríos Serrán, lo comprometemos a que nos vuelva a acompañar, porque como dije, esta moneda se queda en el aire y bueno, pues necesitamos la otra parte, Rogelio, y tengo entendido que ya estás haciendo tu libro. Entonces, vamos también a promover eso. Y te agradezco. Yo encantado de la vida, podemos vernos cada martes y así damos tiempo de analizar acontecimientos y todo. Y mira, lo que dices del periodismo es muy cierto. Y yo agregaría también, y puede servirle a los jóvenes periodistas, nosotros seguimos mucho lo inmediato, lo de momento, la coyuntura, la nota, ¿no? Lo que está en trending y todo. Pero hay que hacer un esfuerzo doble o triple en las noches, en los días libres, de ponerse a leer sobre la historia de México, de Estados Unidos, si se está allá, la historia reciente, la historia más anterior, porque muchas de las cosas que nos parecen incomprensibles en el presente, cuando empezamos a saber en el pasado de dónde vienen, quiénes las hicieron antes, estos personajes que todavía quedan ahí, por ejemplo en Morena, qué hacían hace 30, 40 años, y eso nos da perspectiva. Entonces, cuando juntas al buen reportero, al buen periodista de inmediato, y le das perspectiva, entonces ya tienes ahí un producto periodístico, una persona bien entrenada para poner bien las cosas en contexto, ¿no? Pues, muchas gracias por la invitación, estimado. No, siempre eres parte de la casa. Hasta le pedí permiso a la señora Victoria Chacón. Yo no sabía que también te publican en Perú. El periódico La Visión tiene su edición en Lima y también eres conocido allá. Entonces, te agradezco, Rogelio. Un abrazo bien fuerte y saludos a todos y estamos en contacto. Has hecho un gran análisis esta noche. Gracias a todos. Desde Monterrey. Gracias. Y nos vemos y nos escuchamos mañana. Y el próximo martes con don Rogelio Ríos Serrán, un hombre que sabe y que conoce dónde está el curso. Solidarizo en primer lugar con usted, presidente, como lo pide la mayoría. A ningún senador de la República se le puede reconvenir absolutamente nada. Segundo, la Constitución General de la República, que nosotros juramos guardar y hacer guardar, y también el presidente de la República, y también Norma Piña, divide el ejercicio del poder y cada quien tiene una función. Por supuesto que la función del Tribunal Constitucional es revisar las normas que nosotros realizamos y los procedimientos. En ese sentido, mi solidaridad y la del grupo parlamentario es inquebrantable con la jueza constitucional Norma Piña. Esa solidaridad, la mitad de la solidaridad que tienen con la plagiaria Yasmín Esquivel, la mitad de la solidaridad que tienen con el fraudulento Arturo Saldívar, que quiso 2 años más por encima de la Constitución, es la que yo quiero ver para Norma Piña. Solidaridad con la República es solidaridad con el Senado. Solidaridad con la República es solidaridad con la Corte. Solidaridad con la República es solidaridad también con el presidente, aunque cometa estupideces, aunque proponga tonterías, aunque haga circo mañanero, aunque haga consultas babosas para nombrar a los ministros de la Corte. Lo digo desde el constituyente del 57. Son babosadas querer que se elijan a los ministros que tienen y que son expertos en ciencia del derecho para impartir derecho. Quiero un tribunal constitucional neutral, imparcial, profesional. Eso es la República. Muchas gracias. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema
que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.